otros puntos que preocupan mucho en nuestro país, como son lo que podríamos, no sé si denominarlo fuga de capitales, pero sí hemos visto recorte de capital en empresas, hemos visto recorte de valor incluso en empresas importantes. ¿Qué efecto puede tener esto? Ni qué decir del alza del dólar. Vamos a conversar de las señales que nos brinda la economía con Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, por cierto, exministro de Economía y Finanzas. Carlos, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara hoy viernes. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Un saludo para Carla también por el cumpleaños. Así es, gracias, acaba de recibirlo. Bueno, ¿tiene razón Julio Velarde al emitir estas señales que uno podría considerar tranquilizadoras? Sí, yo creo que sí, ¿no? El efecto que hemos tenido con la inflación hasta ahora por lo menos es coyuntural. Para que haya una inflación persistente, precisamente los precios tendrían que aumentar mes a mes, ¿no? Y ahora lo que ha habido es un efecto principalmente debido al aumento en el tipo de cambio, ¿no? Si el tipo de cambio continuara depreciándose durante todos los meses, ahí es probable que la inflación ya no sea tan coyuntural, pero por ahora todo indica que el efecto es muy acotado al mes de julio y quizás también al mes de agosto, ¿no? Ahora, Carlos, pero el tipo de cambio se incrementa en buena medida por la incertidumbre política, es decir, el dólar es una moneda fuerte, sólida, y el inversionista y el ciudadano de a pie reacciona comprando dólares, lo cual hace que esta moneda se encarezca y ya sabemos cuáles son los efectos. ¿Qué tendría que pasar para que el precio del dólar vuelva a sus niveles normales? Yo creo que tendría que desaparecer este ambiente tan enrarecido que existe, ¿no? Vinculado principalmente al lado político, ¿no? En la medida en que todavía hay incertidumbre, ¿no? Esa es la palabra clave para mí. En la medida que todavía hay incertidumbre, es muy probable que haya esta volatilidad y el aumento del tipo de cambio, ¿no? Si por algún motivo, digamos, que podríamos analizar más adelante, esta incertidumbre empieza a desaparecer, yo esperaría que el tipo de cambio también empiece a apreciarse. ¿Cómo desaparecería? ¿Nos puede dar algunos ejemplos concretos esta incertidumbre? Porque de repente la tensión política va a continuar. Pero ¿qué ayudaría a que esta incertidumbre por lo menos se reduzca en términos de señales económicas? Sí, yo creo que la gente, todos los agentes económicos, los empresarios, los consumidores, etcétera, tienen que tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Y la verdad es que hasta ahora los mensajes no han sido unísonos. Recibimos distintos mensajes, hay una serie de propuestas que ha hecho el presidente Castillo que no son fáciles de cumplir. Y no sabemos cuál va a ser las medidas de política, ¿no? Hasta ahora ha habido mucho anuncio, pero no ha habido ninguna medida de política concreta, ¿no? Se ha dicho que se va a crear una comisión para ver el tema del aumento de los precios, se ha dicho que van a haber una serie de transferencias a los gobiernos regionales, que se van a pagar una serie de deudas sociales, se ha dicho mucho, pero no hemos visto hasta ahora la norma cómo van a poder implementar esto, ¿no? Entonces, mientras siga habiendo estos mensajes que no aterrizan, yo creo que vamos a seguir con esta incertidumbre, lo cual es muy malo para la economía. ¿Cuánto influyen en este gabinete que ha tenido su controversia, y tiene su controversia y todavía no llega a tener el voto de confianza en el Congreso? ¿Cuánto influye en esta incertidumbre carteras cuestionadas, por ejemplo, como vivienda, como transportes y comunicaciones, podríamos decir de repente producción, o sea, carteras que tienen que ver de todas maneras con el aparato económico de infraestructura? ¿Eso pesa también, esa crítica digamos, a las hojas de vida de repente no apropiadas de ministros en despachos tan importantes? Definitivamente, ¿no? Y ahí hay varios aspectos. Por lo que uno lee, digamos, de la información que nos llega, hay personas que no tienen experiencia en el sector público. Incluso me parece que hoy día he visto alguna declaración que admiten claramente que están ahí para aprender, y realmente es justo lo que no necesitamos, ¿no? El gran problema que tenemos, o que teníamos, digamos, hasta hace 1 o 2 meses plenamente identificado, era un problema de gestión pública, ¿no? Acá siempre he repetido, el problema no son las leyes, no es la Constitución, ni mucho menos. Hay un problema serio de gestión pública, de la capacidad que tiene el Estado para poder brindar bienes y servicios de calidad. Y justamente lo que no queremos es
tener a cargo a personas que no tengan este tipo de experiencia, ¿no? El cargo de un ministro no es llegar a aprender, ¿no? Obviamente que siempre uno aprende siendo ministro, pero tienes que tener una base, tienes que tener una serie de características, hay un perfil que tiene que tener un ministro, y en la medida en que no lo tengamos, y como digo, yo no conozco a las personas, me baso simplemente en la información que sale en los medios, aparentemente no tienen ese perfil, más allá de otro tipo digamos, de acusaciones que hay sobre algunos de ellos que sí son graves, ¿no? Entonces, definitivamente, mientras no haya, digamos, esa confianza de que tenemos ministros que efectivamente pueden hacer que nuestro Estado funcione bien, esta incertidumbre va a seguir, ¿no? Exacto, se está trasladando, Carlos, o se ha quedado en realidad la discusión sobre la materia, digamos, simbólica o conceptual, ¿no? El hecho de decir Lima contra provincias, lo conversábamos anoche con el primer ministro, ¿no? Ya hemos tenido muchos años de técnicos y mira hasta dónde hemos llegado, entonces, claro, parece no entenderse la complejidad y el detalle del problema, el núcleo en realidad del problema. Definitivamente, el Estado tiene que manejarse de manera técnica, ¿no? Siempre hay un ingrediente político, digamos, pero principalmente tienes que manejarte con evidencia, y con gente que realmente conozca cómo funciona el sector público. No es fácil manejar el sector público, es muy distinto al sector privado, ¿no? Y hay mucha gente capacitada que puede digamos, darnos esta confianza en los distintos ministerios, ¿no? Hay ministerios que son clave como transportes, vivienda, que son, digamos, intensivos en gasto de infraestructura, a otros sectores como educación y salud, donde son intensivos en servicios que prestan, y ahí necesitamos no solo, digamos, al ministro o al viceministro, necesitamos toda la plana tecnocrática que haga que funcione esto, ¿no? Y si no la hemos tenido en algún momento, pues hay que reemplazarla, pero hay que reemplazarla por gente que sea más capaz, no por gente que sea menos capaz. Bastante elemental. Ahora, hay un punto también que me imagino que es porque claro, se va a formar esta comisión, qué sé yo, pero usted en realidad nos ha un poquito enumerado lo que deberían ser los resultados de esta comisión o las conclusiones de esta comisión o cuáles son las señales que sería mandar, porque Franque ya ha dicho que control de precios no va a haber y esa en medio de todo pues es una buena noticia, pero de lo que estamos hablando es de generar este tipo de señales, y una señal importantísima para el Perú es el tema de su política exterior relacionada con el comercio exterior. Entonces, claro, hay un ministro de Relaciones Exteriores que en realidad es un ícono para un sector de la izquierda radical, y me imagino que también la preocupación puede ir por el lado de si vas a alterar tu estructura, por ejemplo, de tratados de libre comercio. Eso también puede impactar en los inversionistas. Definitivamente, ¿no? Cuando uno firma un tratado, no es la persona, el ministro el que lo está firmando el país, el Estado, ¿no? Y uno no puede unilateralmente hacer caso omiso a eso, ¿no? Escuché también algunas declaraciones que decían que se van a mejorar los tratados. Bueno, eso puede sonar bien, puede parecer una buena idea, pero eso no es tan sencillo tampoco. Primero tienes que decir cuál es el problema con los tratados. No he escuchado a nadie que me pueda convencer de que hay algún problema con los tratados. Y si lo hubiera, pues lo que se hace es se negocia, ¿no? Uno no dice que unilateralmente que los va a cambiar, ¿no? Esto es, como reitero, son acuerdos de Estado que tienen que respetarse. Y si hubiera algo que mejorar, primero que se nos diga qué cosa es y después que se converse para ver si es posible mejorarlo. Pero en todo caso, digamos, eso es desviar la atención. Yo por ahí no veo ningún problema. Hay otros problemas que son mucho más latentes que estar mirando tratados de libre comercio, ¿no? Que al final han sido uno de los grandes motores de crecimiento de la economía, ¿no? Y ahí está la evidencia nuevamente. Basta con revisar los datos para ver el gran efecto positivo que han tenido estos tratados de libre comercio. Ahora el 90% de nuestro comercio se hace a través de tratados de libre comercio, ¿no? Prácticamente sin aranceles, y eso es beneficioso, digamos, para la economía del país porque genera mucho empleo. Así es. Para terminar, el presupuesto es, digamos, un proceso inminente. ¿Qué deberíamos esperar, en todo caso, de cambios radicales en el presupuesto tal como se ha venido manejando en los últimos años?
No, yo creo que no hay mucho espacio para cambios radicales, ¿no? Hay que acordarnos que el proceso presupuestario ya empezó en abril de este año, Ujú. donde de alguna manera ya se sabe o se tiene un estimado de cuál es el techo del presupuesto, que está en función pues a las proyecciones económicas, al déficit que se quiere tener el próximo año, etcétera. Los sectores, los pliegos presupuestarios ya tienen los montos con los que cuentan y sobre esa base han armado sus propios presupuestos, ¿no? Ujú. Entonces lo que hay en agosto es simplemente algún tipo de afinamiento, hay una actualización del marco macroeconómico, pueden haber algunos cambios en cifras, pero es muy marginal lo que se puede hacer, ¿no? Quizás los precios, por ejemplo, de los minerales se puedan haber revisado al alza, el Ujú. tipo de cambio también tiene que revisarse al alza, todos estos factores se meten, digamos, dentro de las fórmulas y nos va a dar un techo presupuestario que yo sospecharía que tendría que ser muy parecido al que ya ha estado trabajando el MIR, ¿no? Entonces, en realidad, yo no veo mucho espacio para mover el techo. Ahora, al interior del presupuesto sí podrían haber algunos cambios, Ujú. básicamente pues sacarle a un sector para ponerle a otro, eso podría suceder, igual tampoco es que tengan mucho tiempo, pero podría suceder eso ahora o durante la discusión en el Congreso, ¿no? Recordemos que el Congreso tiene la potestad de poder cambiar los presupuestos al interior, ¿no? Puede decir, mira, sácale 100 millones a este y pónselos al otro, ¿no? Ujú. Tiene esa facultad. Y ahí va a ser muy importante la, digamos, negociación en el buen sentido de la palabra, que pueda tener el Ejecutivo con el Congreso, ¿no? Siempre todos los ministros tratamos de que no nos cambien la propuesta que viene del Ejecutivo, ¿no? Y para eso tenemos que convencer al Congreso que ese presupuesto que estamos presentando está bien armado, porque Ujú. reitero, el Congreso tiene la facultad de poder cambiarlo todo al interior. Nos imaginamos que Pedro Franque no va a ser la excepción en ese sentido. Gracias, Carlos Oliva, por acompañarnos con estas claras advertencias sobre